Hola, buenos días a todos. Gracias ya vemos que hay bastante gente de las personas inscritas conectadas. Estamos esperando a que se acaben de conectar. Pero bueno, voy dando la bienvenida a todos. Gracias por asistir una vez más a, a la ronda de web seminarios que estamos organizando desde Aragón Exterior. Entonces, bueno, queda alguna persona, pero por respetar el tiempo de todos y la puntualidad de todos, vamos a ir, si queréis, comenzando para que dé tiempo luego al turno de preguntas. Bueno, pues como veis, en Aragón Exterior tratamos con empresas, muchas de ellas estáis ahora escuchándonos, donde a raíz de su actividad internacional tienen, aparte y en algunos casos gran parte de su personal en proyectos internacionales desplazado, con lo que directamente la situación actual en tiempos de COVID ha impactado en cómo gestionar eh, su política tanto a nivel de salubridad como a nivel también de empresa, de gestión, consecuencias económicas, pero lo más importante a nivel de seguridad de sus empleados desplazados ha sido una cuestión relevante y lo está siendo aún porque bueno, las cosas van cambiando. Entonces hemos querido contar en esta ocasión con la participación de Montserrat Feliu, con quien llevamos ya tiempo colaborando. Montserrat, por presentarla brevemente, es socia directora de SPAT Feliu, de una consultora especializada en movilidad internacional y gestión de expatriados, además de todo lo que es gestión internacional de empresa. Su formación es en economía, especializada en finanzas y gestión internacional de empresas, y además de su labor como socia fundadora y como experta en movilidad internacional, es docente en la Universidad de Pompeu Fabra en gestión internacional de empresas y en el MBA. Entonces, con Montserrat vamos a repasar digamos, pues bueno, cuestiones que muchos de vosotros estaréis ya empleando, pero igual hacer hincapié en cuál es la situación actual para todas las empresas que os veis afectadas por lo que es la gestión de expatriados. En vuestras políticas vamos a puntualizar aquellas cuestiones pues, que están hoy en día en trámite y que están cambiando, ¿no? Todas las semanas, con consejos prácticos que estamos viendo que son de especial interés para las empresas, porque algunas tienen una buena política de gestión de expatriados, otras no lo tanto y están teniendo que hacer frente a diversos problemas, ¿vale? Con lo cual vamos a dar paso, como yo creo que está ya la totalidad de los asistentes, sin más dilación voy a dar paso a Montserrat. Te invito, Montserrat, a que puedas conectarte con cámara y empezamos la presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a Aragón Exterior por la invitación en participar en este webinar, que espero que pueda ser muy útil y muy práctico. Como comentaba Sara, bueno, la situación está cambiando en el día a día. Esta es una realidad que nosotros desde el mes de febrero pues estamos trabajando permanentemente con las empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que trabajamos dos ámbitos, el ámbito de los expatriados, ¿okay? Y el ámbito de los desplazados, ¿no? Para nosotros en esta crisis los dos ámbitos personales han sido complejos, pero especialmente todos los desplazamientos técnicos que han tenido que realizar las empresas en sus actividades de puesta en marcha de maquinaria, servicios técnicos, mantenimientos, instalaciones en proyectos. ¿De acuerdo? Luego este tipo de viajes súper habitual, muy habitual, han sido de los que más se han visto afectados, ¿no? Y un poco ahí pues nuestras recomendaciones y
y cómo nosotros hemos enfocado también esta presentación, aunque a lo largo desde el mes de febrero hasta ahora hay ciertas cosas que se han ido flexibilizando, pero nosotros, nuestra recomendación es que todas las decisiones que vamos a tomar en este ámbito tenemos que tomarlas para 2020 y 2021. ¿Por qué alargamos tanto este plazo? ¿No? Lo alargamos porque efectivamente pensamos que somos empresas internacionalizadas, estamos trabajando en muchísimos mercados lejanos, ¿no? Tenemos empresas con las que tenemos que entrar en Arabia Saudí a terminar unos proyectos muy complicados. O sea, hay muchos países, no todo es Europa, y si os fijáis del mes de febrero en ahora, si vemos ahora cierta luz, por ejemplo, en la apertura de fronteras en la Unión Europea, pero es un primer paso. Después vamos a ver, no esperamos apertura normalizada para viajes de negocios fuera de la Unión Europea hasta finales de año, ¿no? Aquí tenemos que añadir todos los nuevos requisitos que aún no se conocen para entrar en determinados países, y que es algo que los países van a ir trabajando también en modo de reciprocidad, y eso pues hará que un viaje que antes era fácil de comprar y de salir, pues ahora será mucho más complejo. De hecho, en estos factores que hemos puesto, indicamos aquí en la presentación, ¿no? El cierre de fronteras y las restricciones a los viajes, pues ha sido una de las preocupaciones principales. De hecho, pues hemos trabajado mucho con las empresas en hacer notas de dónde tenían que ir, si eran servicios esenciales, si trabajaban para servicios esenciales, ¿no? Como comentaba antes Sara, cuando trabajamos con empresas que ya tienen ciertas políticas muy interiorizadas en cuanto a la gestión de expatriados y desplazados, pues ha sido lógicamente mucho más fácil, porque todos los procedimientos se habían hecho bien, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a aspectos que a veces no se les dan mucha importancia, pero las comunicaciones de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Son cosas que en casos de ciertas crisis como esta, que generan un impacto, tener todas estas cosas bien hechas es muy importante, ¿no? También otro aspecto que estamos viendo, y como os comentaré más adelante, no es que se haya cerrado en todo el mundo, pero en muchísimos países sí está suspendido el tema de las visas, pero en los que no, pues ya se ve una complejidad adicional en la obtención de visados, tanto de negocios como de trabajo, ¿vale? Y lo que hay que pensar también es en los plazos, ¿no? Porque el colapso que se ha generado durante estos plazos en los que muchas organizaciones, entidades, administraciones han estado bajo mínimos, pues esto nos dará un retraso muy importante en la obtención de esta documentación y por lo tanto en la planificación de los viajes, ¿no? También otro factor que queremos resaltar es el incremento de los requisitos por parte de las empresas en el ámbito del duty of care, ¿no? El duty of care es la responsabilidad que tenemos las empresas de cuidar a nuestros trabajadores, estén donde estén. Esto ya existía antes del COVID, esto no es para nada nuevo, y por lo tanto va muy relacionado también con el tema de riesgos laborales, ¿no? Y eso era algo que ya existía y por lo tanto las empresas teníamos esta responsabilidad. El tema es que ahora esa responsabilidad se va a incrementar muchísimo con los nuevos requisitos digamos, de cada país donde nuestros trabajadores van a viajar, los nuevos requisitos también y las nuevas normativas que tendrán que cumplir, y también como empresa ver dónde nosotros establecemos nuestra política para proteger al máximo a nuestros trabajadores, tanto a nivel de políticas, normativas del país nuestro y también del país de destino, y mucha importancia en formar a los trabajadores para que sean conscientes de estos retos y de que tienen que cumplir con estas normativas. Si antes ya era difícil a veces que cumplieran con determinadas normativas de seguridad, bueno, pues creemos que ahora pues también las empresas tendrán que hacer un gran esfuerzo en formación y en definir unas políticas muy claras para los trabajadores que van a estar viajando, ¿no?
¿no? También un factor a tener en cuenta dentro de esta nueva estrategia de gestión de expatriados y desplazados es el hecho de que lo estamos viendo ya, puede haber situaciones de rebrote, ¿no? Con lo cual, igual en algún momento se decide un viaje porque la situación parece o está controlada y en el proceso pues hay rebrotes y luego se vuelven a aplicar restricciones, ¿no? Aquí sí que tenemos que ser muy flexibles, porque nosotros que siempre la parte de expatriación la trabajamos con mucha anticipación. En este caso, estos últimos meses estamos trabajando con bastante flexibilidad y un poco haciendo checks hasta el último día, ¿no? Porque las cosas están cambiando mucho en todos los países a la vez, ¿no? Con lo cual, hacer un viaje cumpliendo con toda la normativa es complejo a fecha de hoy. Otra cosa es que podamos tener cierta flexibilidad, ciertos márgenes, y aquí ya no hablaría tanto de la parte de expatriados y desplazados, sino también de la parte de negociación internacional con los clientes, que, bueno, lo que hemos vivido desde el mes de febrero hasta ahora es que en realidad ha habido bastante flexibilidad por parte de los clientes y proveedores en aplazar viajes, en no aplicar penalizaciones, en buscar alternativas, ¿no? En colaborar muchísimo en el caso documental, por ejemplo, ¿no? De industrias esenciales, ¿no? Y esa colaboración y ese trabajo en equipo con el cliente y el proveedor va a tener que continuar dándose. Por eso ahí sí salto un poco a la parte contractual de las relaciones que tenemos con los clientes, que también en un momento como el de ahora se ha visto que las empresas que tenían bien estructurado sus ofertas, sus contratos, las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Y estaba todo muy definido, ha sido muchísimo más fácil poder flexibilizar estos acuerdos y poder retrasar al máximo los desplazamientos en los casos que ha sido posible, en otros casos se han tenido que hacer para que de alguna manera poder hacerlos con mayor tranquilidad para todas las partes, ¿no? Tenéis que pensar, y probablemente lo habéis vivido en vuestras empresas, que muchas veces en estos meses, por las características de cada viaje, igual pues conseguías llegar al país, pero había las cuarentenas, o incluso en algún país que no había cuarentena, la propia empresa cliente te obligaba a una cuarentena de tus trabajadores una vez llegados al país hasta que no podían entrar en las fábricas. Con lo cual eso ha sido un tema al final también de costes, ¿no? Porque ha habido ciertos viajes en el que los costes se han disparado, pero si se ha considerado que era importante por parte de cliente proveedor, pues se ha realizado y se ha pactado y se han hecho, ¿no? Con lo cual el tema costes también es algo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, porque tanto costes en viajes pensamos que se van a incrementar. También, aunque aquí hay cierto debate, ¿no? Porque también hay un debate que dice que como las aerolíneas y los hoteles necesitarán pues que vayan las personas porque tienen capacidad, o sea, la demanda y la oferta pues ha cambiado, pero bueno, yo creo que determinadas rutas no habrá tanta competencia, los precios serán más altos, menos frecuencias y también pues igual no habrá tantos hoteles abiertos y los que queden y encima con el cumplimiento de la normativa COVID pues puede que los costes también se incrementen, ¿no? Con lo cual tendremos que replantear. Aquí, digamos, yo quería dar un poco ese slide, luego haríamos unas recomendaciones después, pero sí que es muy importante las empresas que ya tenían, y eso os invito, no por la crisis del COVID, sino por el futuro de las empresas internacionalizadas, somos firmes defensores de los equipos multiculturales internacionales y, por lo tanto, las empresas con las que nosotros trabajamos desde hace años, que hemos ido haciendo políticas de contratación de nacionales de otros países en nuestros equipos, ¿no? Vía conseguir para ellos autorizaciones de residencia y trabajo
Y ahora hemos tenido la suerte de tener estos equipos consolidados y tener entre nuestra plantilla de técnicos o de ingenieros o de comerciales, pero básicamente las necesidades más urgentes han sido en el área técnica, pues tener personas de nacionalidades rusas, de Polonia, mexicanos, ¿no? Eso nos ha permitido poder actuar desde el primer momento, desplazando a estas personas a sus países de origen y poder continuar dando servicios, siempre cumpliendo con los confinamientos en cada uno de los países, ¿no? Pero de verdad que hay empresas que casi no han parado también un poco por esa estrategia de tener equipos internacionales en sus plantillas, ¿ok? Luego eso es un punto que después voy a insistir en ello porque creo que es muy estratégico. Otro aspecto que me gustaría comentaros, y esto ha ido cambiando también desde el mes de febrero, son las medidas extraordinarias en las administraciones públicas en materia de extranjería e inmigración. Si hiciera un mes que, o sea, si en vez de hoy habláramos hace un mes, había muchas más limitaciones, ¿no? En este momento hay algunas administraciones públicas cerradas, pero ya se han empezado a atender con citas previas en algunas administraciones, con lo cual ya estamos en proceso real de poder reactivar muchos temas que se habían quedado un poco parados. También es cierto que en algunas administraciones se ha continuado o no continuado, pero de forma excepcional hemos podido ir presentando expedientes por medios electrónicos, con lo cual durante todo ese proceso hemos tenido concesiones de autorizaciones de residencia, concesiones de renovaciones. La verdad es que parado no han estado y eso hay que agradecer, ¿no? Las comisarías de policía han empezado ahora a emitir citas, con lo cual todos esos procesos que ya estaban, que solo faltaba la TIE, por ejemplo, pues ahora se pueden completar. También es cierto que a nivel, claro, el mundo es muy grande, cada país es muy específico y en algunos países están completamente cerrados las embajadas y consulados, bueno, la parte digamos, consular para las visas y realmente pues no se ha podido avanzar en nada. Pero otras sí que han estado operativas emitiendo visados. Doy un ejemplo, como la Embajada de España en Bangkok, porque bueno, hay ejemplos que hemos vivido que bueno, pues se han conseguido los visados que se estaban emitiendo con total normalidad y esas personas, pues a la medida que han ido pudiendo, han ido viniendo a trabajar en España y luego ahora pues solo les faltaba la parte del TIE bueno, que ahora precisamente ya tenemos citas, ¿no? Luego, ¿cuál es nuestra recomendación en todo lo que son visas tanto para impatriados como para expatriados o desplazados? Pues que se prepare, aunque la embajada esté en ese momento cerrada, que tengamos los files, los expedientes preparados, porque habrá un gran retraso y por lo tanto los plazos, que ya sabéis que en muchos casos no son rápidos, se van a alargar, ¿no? Y aquí sí que queremos añadir que ahora mismo en la mayoría de países aún hay un gran desconocimiento sobre los nuevos requisitos que se van a pedir para poder entrar en el país, ¿no? En referencia al COVID, ¿no? Hay países que si los que pues habéis trabajado con Emiratos Árabes o, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no? Que ya sabéis que ya se piden muchos informes médicos específicos, ¿no? Y hay que hacer informes analíticas, ¿no? Ya en una visa normal. Luego ahora, pues bueno, vamos a esperar si hay un acuerdo, que es lo que se desearía, ¿no? De cuáles son los nuevos requisitos que van a pedir para que se puedan hacer estos viajes, ¿no? Hay que tener en cuenta también que probablemente vamos a entrar en un tema de reciprocidad, con lo cual igual los requisitos no serán iguales para todos los países a los que vamos a viajar, ¿no? Y eso, bueno, pues nos da un toque de alerta en el sentido de que, bueno, vamos a preparar bien los expedientes para cuando se pueda y estar alerta de los últimos requisitos, ¿no? Que esperamos este punto se vaya aclarando lo antes posible para hacer todas las planificaciones de los equipos que van a poder viajar, ¿ok? También, bueno,
comentar que se suspendieron los plazos de tramitación, aunque como os decía, por ejemplo, la Oficina de Extranjería en Barcelona o la Unidad de Grandes Empresas han seguido trabajando y se han adaptado al teletrabajo y han ido emitiendo resoluciones durante todo este periodo, y ya el 1 de junio se reanudó el cómputo. Otro aspecto que la verdad ha sido de gran ayuda han sido las suspensiones, de alguna manera las extensiones de las situaciones de estancia, ¿no? Porque durante este plazo también han expirado autorizaciones de estancia y bueno, luego lo que ha hecho la Administración y consideramos que eso ha sido muy positivo, es que se ha prorrogado esta situación de estancia de forma automática y durante un periodo de 3 meses, ¿no? Luego, esto es muy importante para que estas personas que tienen que renovar, ¿no? y estos trabajadores que en realidad tenemos en nuestras plantillas y en nuestros equipos que tienen que renovar, pues no se queden en una situación, digamos, desordenada y por lo tanto eso quede prorrogado, y ahora lo primero que tenemos que hacer es activar todas estas renovaciones y prórrogas para que todo esté correcto y también tengan la estancia legal y puedan viajar y regresar, ¿ok? Al país. ¿De acuerdo? Luego esa parte era más de las administraciones públicas, pero como os digo, nuestra visión que tenemos de las empresas internacionalizadas implica equipos internacionales, multiculturales. Es algo que hace mucho tiempo que trabajamos en esta dirección y realmente, como os digo, ha sido una gran factor competitivo para las empresas que lo habían hecho con tiempo, ¿no? Luego, nuestras decisiones a anticipar que recomendaríamos sí o sí. Lógicamente, analizar los vencimientos de visados y autorizaciones de residencia que pierdan vigencia durante estos 2 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, sabéis que ahora mismo pues está suspendido. Bueno, pues hay personas que estaban expatriadas 2 años, 3, que los tenemos que se termina la visa en julio, otros que se termina la visa en septiembre. Bueno, pues esto hay que analizarlo muy bien y ver todos los pactos que se hicieron con esos trabajadores en el acuerdo de expatriación. Vuelvo un poco a lo que comentaba Sara, las empresas que tenían una buena política y todos los desplazamientos tenían su acuerdo de expatriación con todos los pactos, está siendo mucho más fácil de analizar, a ver cuál era el pacto, cuánto tiempo te tenías que quedar, qué pasa si en vez de volver en abril, porque nosotros tenemos un caso de una familia en Estados Unidos que tenía que volver en abril y bueno, al final se ha decidido, pues bueno, lógicamente no, se están ahí, pero bueno, hay determinados pactos que hay que tener en cuenta, ¿no? Los costes que asume la empresa, los costes que asume el expatriado, si van con familia, qué pasa con los colegios, si no regresan aquí a tiempo para empezar el nuevo curso, qué va a pasar. También hay temas fiscales, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, la residencia fiscal en un país, entre varios criterios, pues también cuenta el plazo que estás viviendo en un país. Luego, por ejemplo, la mayor parte de procesos de expatriación que volvían este primer trimestre del 2020, pues muchos no han podido regresar, con lo cual igual este año hay una implicación fiscal si no regresan pronto y probablemente en función de los países en los que estén van a regresar hacia finales de año. Pues va a haber también una implicación fiscal, ¿no? Con lo cual, ese análisis personalizado de cada uno de los expatriados que tenemos más en figura permanente en el país, hay que hacerlo, ¿vale? También creemos que es muy importante, y pongo este tema encima de la mesa, porque más allá del cumplimiento legal fiscal migratorio, hay ciertos riesgos que son nuevos, ¿no? Que se están poniendo ahora sobre la mesa para proyectos de expatriación que no finalizaban este año, sino que eran proyectos a 5 años, ¿no? Que igual aún les quedan 3 años en destino. Bueno, tenemos que analizar muy bien dónde están esas personas. Algunos de los efectos de los impactos colaterales del COVID no solo son
las restricciones de viaje. Como sabéis, las economías están siendo gravemente afectadas en muchos países y hay muchos países que no tienen ni la capacidad de otorgar subsidios ni pueden ejercer un confinamiento estricto porque la gente tiene que trabajar, no puede permitirse estar en casa. Eso también en determinadas zonas ha dado lugar a un incremento de riesgos a nivel de seguridad, a nivel digamos, seguridad física también, ¿eh? Luego, lo digo en general, pero hay que analizarlo zona a zona, ¿no? Y realmente estamos trabajando nosotros ahora, después del primer impacto, digamos, digamos, de la crisis, de solucionar los problemas más inmediatos y de definir las estrategias, pues ahora estamos reanalizando la seguridad que tienen los diferentes países donde tenemos expatriados y desplazados para ver si el nivel de riesgo ha aumentado tanto que tenemos que plantearnos regresar a las personas antes o buscar otras alternativas, ¿de acuerdo? Luego, este punto de introducir variables que no contemplábamos en países a los que estamos súper acostumbrados a viajar y que para nosotros no eran países de riesgo, veremos que durante este año esto va a cambiar. Y los mapas de riesgo con los que trabajamos a nivel de expatriados, que si probablemente conocéis diferentes mapas de riesgos que emiten agencias o empresas y te marca pues cada país del mundo un color en función del riesgo que hay, pues probablemente estas tonalidades del mapa van a cambiar porque países que considerábamos que no eran de riesgo físico o que había muy poca problemática social, pueden llegar a serlo y podemos dejar a nuestro expatriado en una situación de desprotección muy diferente a cuando fue a ese país, ¿vale? Por eso es súper importante tener y trabajar en equipo con personas que están en destino para conocer de verdad la realidad del país. Hay muchísima información, muchísima, todos estamos hiperconectados, pero de verdad que si no tenemos a alguien en local, no vamos a tener la información correcta, ¿ok? Luego, también otro factor importante que tenemos que anticiparnos y hacer ahora, si aún no lo hemos hecho, es revisar bien todo el tema de los seguros. Aquí también somos conscientes de que va a haber incrementos de coberturas y de costes. De todas formas, también aquí el punto está en qué cosas no van a quedar cubiertas, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de seguros de viaje, pues por ejemplo, incluían o han incluido siempre en caso de enfermedad o de defunción de un familiar, pues la repatriación, ¿no? Y uno de los problemas que ha habido ahora, y eso pues da lugar a un reestudio de esas pólizas, es que realmente pues tú tenías la póliza contratada de repatriación si tenías que regresar por alguno de los motivos que estuvieras tú enfermo o que, por ejemplo, hubiera un familiar enfermo. Lo que pasa es que ahora nos hemos encontrado en una situación totalmente desconocida, que es que no había vuelos, ¿no? O sea, que estamos en una dimensión de riesgos un poco desconocida y por lo tanto tenemos que ponernos un poco en la peor situación para un poco como analizar al máximo, ¿ok? Luego, bueno, aquí como os comentaba, también el impacto que tiene el confinamiento en el incremento de las estancias en el extranjero. Hablamos de impacto fiscal, pero también estoy segura de que si tenéis equipo fuera, pues hay otro tipo de impactos también que hay que tener en cuenta emocionales. Por eso es muy importante para nosotros un análisis individual de los contratos de expatriación, pactar cláusulas adicionales, si hay que compensar, hay que incrementar algún tipo de, en función del país, de la zona también, de pluses a nivel, pues para que tengan más seguridad. Eso es algo que hay que hacerlo ya, porque al final el impacto del COVID está un poco para quedarse. Habrá grandes cosas que están pasando que van a mantenerse en el tiempo, pero el equipo que tenemos, que nos ha costado años trabajarlo, tenemos que apoyarles y tienen que quedarse con nosotros tranquilos de que nosotros vamos a protegerlos y hacer al máximo para que estén seguros.
Otros aspectos que consideramos claros y hay que hacer ya. Tenemos que ver nuestro modelo estratégico en internacionalización, ver si realmente tenemos que reanalizar ese modelo de internacionalización en función de todo lo que está pasando. Una vez hecho esto, tenemos que fijarnos en los países estratégicos y en los mercados más estratégicos y tomar decisiones en esos mercados, ¿no? Para iniciar o no el estudio de nuevos desplazamientos, ¿no? Y cómo vamos a afrontar esos mercados. Nosotros lo que hemos venido haciendo desde el mes de febrero con algunas empresas que realmente era esencial que pudieran tener equipos en destino para hacer puestas en marcha, mantenimientos, terminar instalaciones, porque ahí está otro tema. Ha habido en algún país que se han quedado instalaciones a medias o montajes a medias y eso hay que terminarlo. Y como os digo, pues hay países que no está claro en qué momento se podrá volver a ir con cierta normalidad. Luego, estamos apostando por la creación de equipos locales propios. No es una medida para todas las empresas, ni para todos los proyectos, ni para todos los mercados, ¿vale? Pero sí os lo comparto porque en nuestro caso, en algunas, lo que os digo, ha sido una época de decisiones rápidas a tomar con la información que teníamos. Y bueno, hay algunas empresas que ya empezamos en principios de marzo. La verdad es que en España, aunque igual no a nivel, pero bueno, tuvimos un poco la posibilidad de anticiparnos debido al caso de Italia. Las empresas internacionalizadas, igual no a nivel de los gobiernos, pero las empresas internacionalizadas sí palpaban, ¿no? Estos problemas desde el mes de febrero y por lo tanto ya veían lo que estaba pasando en Italia con los partners o los equipos que tenían o por ejemplo, seguíamos de una manera muy estricta o muy detallada también cómo iban cayendo o cómo iban aumentando las restricciones de viaje, que lo consultábamos. En este caso yo también por un tema, yo tenía a mi hija trabajando en Dubái, con lo cual era diario consultar todas las restricciones de viaje, cómo iban aumentando en los diferentes países europeos. O sea, pudimos ver perfectamente cómo se iba dejando. El caso de Italia nos dio una guía de cómo iba dejando de funcionar todo y cómo iban dejando de volar las compañías, con lo cual nos permitió anticiparnos y entramos con muchas empresas en procesos de selección en el extranjero que hemos llevado a cabo y lógicamente hablamos de 3 meses, marzo, abril, mayo, pero ya hay algunos mercados donde ya estamos formando personas que hemos contratado, ¿vale? ¿Con qué idea? La idea, como os digo, no era pensar que esto iba a durar 3 meses, sino pensar que durante este año y probablemente el año próximo, los modelos de negocios basados en la necesidad de movimiento, de desplazamiento de personas, se verán afectados, ¿no? Luego, tener equipo local propio vía selección e incorporación, tener equipo internacional, multinacional en nuestra compañía que les podamos plantear nuevos retos, ¿no? Pues bueno, si tenemos pues personas, ya os digo, nosotros en casos que tenemos en los que trabajamos diariamente, empresas, pues tenemos gente de Japón, gente de Corea del Sur, ¿no? Pues que en estos casos pues los hemos desplazado en algunos casos a su país para que sean nuestra persona local allí. Y luego nos podamos apoyar con el resto del equipo, pero tener a alguien siempre fijo en los mercados, ¿vale? Para poder dar este apoyo, este vínculo con el cliente que vea que estamos ahí, ¿vale? Hay diferentes alternativas para tener personal local propio en los países. No siempre hay que tener una filial ni incurrir en costes de estructura. Hay estrategias, ¿vale? Con lo cual os animo a pensar en esto, ¿no? También otro aspecto es todo el tema de la cooperación, de los partners, de las alianzas estratégicas, que también desde nuestra visión es algo que ahora también se ha puesto de relieve la importancia que tiene, ¿no?
hacer un acuerdo, búsquedas de equipos técnicos, de servicios técnicos locales que puedan trabajar para nosotros durante un tiempo o, ¿por qué no?, a medio plazo, ¿no? Hay alternativas, lógicamente es complejo ubicarlas, pero si estamos focalizados tenemos un mapa de ruta y estamos focalizados a ir en esa dirección, hemos tenido tiempo para hacerlo. De hecho, durante este confinamiento, sin salir de casa, la mayor parte de las empresas han intentado, no han estado paradas, han estado tomando decisiones y bueno, os animamos a valorar esta estrategia de equipos locales en destino, ya sea vía equipo propio o acuerdos de colaboración con equipos técnicos en destino, porque pensamos que esto junto con la digitalización de muchos proyectos o bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es un webinar que antes los hacíamos presenciales, pues también habrá temas de formación y habrá temas pues de montaje que habrá que hacer con tecnología, con digitalización y bueno, es un poco la innovación que tenemos todos encima de la mesa y cada empresa lo tendrá que adaptar a su modelo de negocio, ¿no? Luego también invitaros a revisar bien las políticas que tenéis de expatriación, si tenéis, si no tenéis, pues hacerlas. Cuando yo hablo de políticas no hablo de un super dossier de muchísimas páginas, sino que hablo de cosas claras, un checklist, por decirlo así, qué condiciones se dan para que una persona se vaya, qué aspectos tenemos que cubrir en un desplazamiento, ya sea a nivel retributivo, complementos de retribución, pues temas de seguro, temas de vehículos, temas, por ejemplo, temas de seguridad que en muchos países no los teníamos como imprescindibles. Había países que sí que en el checklist era, si viajan a este país necesitan seguridad privada, pero en muchísimos países no. Pues ahora volverá a ser necesario en algunos países. Ya no solo países, sino vamos a trabajar también con el concepto región, porque no es lo mismo en algunos casos hacer un proyecto por decirlo así, no quiero poner ejemplos de países en concreto, pero no es lo mismo pues estar en el DF en México, en Ciudad de México, haciendo un proyecto que estar en una zona del norte o en determinadas zonas en el desierto en Chile, ¿no?, haciendo unas instalaciones que no en la capital, en Santiago, ¿vale? Luego, tenemos que revisar las políticas, tenemos que dar seguridad y cubrir estos nuevos riesgos que tenemos encima de la mesa y adaptarnos a esta situación COVID-19. Es cierto que no sabemos esta situación cómo va a variar. De hecho, estos días estamos viviendo ya dentro en la Unión Europea, porque en realidad por ahora es la expectativa más clara que tenemos, de alguna manera vemos que se están abriendo los viajes y abriendo los desplazamientos, pero aún así no está seguro, ¿no? Nosotros trabajamos con empresas de muchos sectores, básicamente industriales, ¿no? Pero también trabajamos con inversores que están invirtiendo en diferentes sectores, el turístico. Bueno, aquí en España sabéis que hay mucha inversión en el sector turístico por parte de empresas extranjeras, ya sea pues en hoteles, en campings, ¿no? Y bueno, la confusión y las dudas que están teniendo también de cuándo abren, primero abren 15 de junio, ahora abren 1 de julio, ayer comentaban unos clientes que igual no abren hasta 17 de julio. Bueno, pues toda esa inseguridad que tenemos aquí en cuanto a plazos, normativa, regulación, la vamos a tener o se está existiendo en todos los países. Nosotros, como trabajamos con una red de partners muy extensa, pues tenemos la suerte de poder tener esa información de primera mano, porque como os digo, pues a veces la información que aparece en los medios, no digo que no sea acertada, pero claro, no puede estar súper actualizada, ¿no? Luego, bueno, hay que bajar al detalle de en cada país qué se puede hacer y qué no, y qué medidas
van a ser obligatorias, como ahora aquí tenemos este decreto de la nueva normalidad, pues bueno, cada país tiene sus propias medidas y tenemos que asesorar muy bien, formar a nuestros trabajadores para evitar que incumplan o que luego de alguna manera digan, bueno, pues es que yo no sabía, no sabía pues que había que llevar la mascarilla en esas zonas y por lo tanto evitar también costes y sanciones asociados, ¿no? Y un poco esta es lo que yo os quería transmitir. He ido un poco rápido con la idea de dejar paso a, yo creo, a las preguntas, dudas que podáis tener, porque ahora realmente sí es muy, muy casuístico. Y mi última recomendación es, bueno, hay que tomar decisiones. Tenemos que pensar que esto no es algo muy, muy temporal. O sea, tenemos que pensar que, por ejemplo, ayer estaba en un webinar con empresarios colombianos y comentaban, llamaban el post-COVID. Bueno, el post-COVID yo creo que aún no estamos en el post-COVID, ¿no? Estamos ahí y durante todo este año tenemos que estar muy en alerta y las implicaciones para las empresas internacionalizadas, pues nosotros preveemos un par de años, pero a la vez este tiempo nos está dando la posibilidad de readaptarnos y repensar nuestro modelo de negocios, ¿no? Y ahí creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad porque mi mensaje es que realmente hay empresas que igual sí están o han estado a la espera de lo que va a pasar, pero la mayor parte de las empresas no están esperando qué va a pasar, están tomando decisiones, igual habrá que tomar decisiones otra vez y cambiar lo que hemos decidido, pero ahora toca esto, tomar decisiones y avanzar. Y especialmente crear un equipo multidisciplinar en la empresa para abordar las decisiones desde todos los ámbitos. Y el apoyo en local, que os digo, para todos estos trámites, operativo, legal, migratorio y fiscal, para poder anticiparnos y hacer las cosas lo mejor posible, acompañando incluso físicamente pues, a los desplazados por estos miedos o desconocimientos que hay ahora mismo en este sector y que trabajando juntos, muy coordinados, empresa, equipo local, equipo de destino, pues Feliu como apoyo, creemos que damos esa tranquilidad para que los viajes se puedan afrontar de la forma más segura y podamos continuar con la actividad de nuestras compañías, que eso es básico para poder mantener la actividad este año y el próximo y que nuestros clientes internacionales vean que somos una empresa proactiva, que busca soluciones, que busca acuerdos, que hace lo mejor que puede para encontrar partners locales, para poder darles el servicio y evitar lo que os decía de esos incumplimientos en los contratos actuales. Y también hay que pensar que en los contratos que estamos ahora licitando o que estamos ahora preparando, tenemos que incluir esas previsiones del COVID en estos contratos nuevos, en estas ofertas, ¿vale? Y el cliente también querrá ver si decide apostar por nosotros, qué planes tenemos de contingencias, si pasan cosas como la que ha pasado ahora, cómo vamos a continuar dándole servicio. Por lo cual nosotros pensamos que la parte de recursos humanos y la parte de desplazadores expatriados va a tomar una relevancia si ya no la tuviera, que era estratégica, súper estratégica en el nuevo plan o en la nueva planificación estratégica internacional de las empresas. Y bueno, muchísimas gracias. He ido un poco rápido con esta idea de dar paso, como somos bastantes empresas, a las consultas que podáis tener. A ver, muchas gracias, Monse. Bueno, pues yo siempre tengo alguna preguntita que se me queda ahí, pero vamos a ver si nuestros asistentes nos van haciendo alguna. Supongo cada uno tiene su casuística, las actividades son muy diversas. Yo mientras se lanza alguien de los asistentes, te quería preguntar en qué medida, bueno, de los casos que estáis viendo, digo porque a veces desgraciadamente aprendemos más de los errores o de las cuestiones que nos hemos podido olvidar, ¿qué acciones
estás viendo que empresas incluso con experiencia internacional no tenían previstas y están causando en esta situación, en este contexto, los mayores problemas? Digo, por comentar lecciones aprendidas. Bueno, a nivel de, digamos, de lecciones aprendidas, bueno, una ha sido la no reacción rápida a la situación, ¿no? Y que en algunos casos pues no hemos podido repatriar a los trabajadores con la rapidez que se tenía que haber hecho. Otros casos ha sido el hecho de no tener previsto ningún plan de contingencias en caso de que algunos trabajadores, ya sea por temas de salud, pudieran estar, digamos, trabajando. Por eso nosotros siempre a veces consideramos que cuando hay proyectos estratégicos hay que tener un equipo preparado. Igual necesitas que viajen 3, pero a veces tienes que tener visas y documentación preparada para 4, para que si en ese momento pues 2 se caen por algún motivo, nosotros podamos continuar, ¿no? Yo creo que estábamos en general, lógicamente, esto nos ha sorprendido a todos, pero que tenemos que estar un poco más en alerta y tener más planes de contingencia en previsión de que alguna cosa pueda fallar, ¿no? También el hecho de que hay empresas que no estaban cumpliendo con todo el compliance de comunicaciones de la Seguridad Social, comunicaciones, por ejemplo, para los desplazamientos en Europa de la directiva comunitaria, ¿no? Luego, en estos momentos, o sea, hay que hacerlo siempre, pero sí hemos regularizado pues muchas situaciones que no estaban bien comunicadas, porque claro, el riesgo de enfermedad o de contagio pues lo hace más grave si encima esas personas no tienen esa cobertura en el país de destino en caso de un tema grave, ¿no? Has comentado también un punto bastante interesante, sobre todo para empresas de servicios o sectores muy afectados por lo que son licitaciones internacionales, pues que ahora en las cláusulas o en los propios pliegos de las licitaciones ya se tenga que prever el contexto COVID, porque va a cambiar un poco, incluso baremos a la hora de selección de empresas. ¿Estáis viendo ya algún caso? ¿Hay algún caso que habéis visto que en lo que es el pliego de valoración de contratos, etc., el hecho de que una empresa tenga una política especial en contexto COVID ya esté siendo valorado? No lo hemos visto en el pliego exactamente, pero sí en que se está hablando y que las empresas lo están hablando de que eso va a ser necesario y lo están en el momento de presentar el proyecto, sí están preguntando, bueno, ¿y cómo tenéis previsto si hubiera, ahora que se habla de este segundo brote, ¿no? Si hubiera un segundo brote en octubre, si os contratamos a vosotros, ¿cómo tenéis previsto afrontar lo que pueda pasar, ¿no? Y aquí es donde entramos con lo que os he comentado en determinados mercados estratégicos, no en todos, lógicamente, ver la alternativa de personal local o acuerdos también con empresas que pueden ser especializadas, siempre teniendo en cuenta la protección de la confidencialidad, de nuestro know-how. Es complejo, por eso a veces optamos por el personal local, para no transmitir una serie de conocimientos que consideramos muy, muy confidenciales, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo y se abre por descontado la cultura de la cooperación. Por ejemplo, pues en algún país, en Arabia Saudí, pues algunos de nuestros clientes pues, nos solicitaron poder conectarse entre ellos y ver si podían compartir algún servicio técnico que alguno tenía en un país y otros no tenían, ¿no? Un poco para solventar nuestras incidencias del día a día, apoyarse. Las empresas también van a tener que, o creo que es importante que también en estos momentos intenten ayudarse, ¿no? En lo que puedan para que todas puedan funcionar, porque en realidad la economía está, ya lo hemos visto, está súper conectada y por lo tanto lo que interesa para todos, tanto a nivel de las empresas como a nivel de la sociedad, es que no tengamos que parar, ¿no? Vemos, Monse,
Bueno, vosotros tenéis actividad y experiencia tanto en Latinoamérica, muy Ujú, especialmente Europa y otros mercados. Claro, ahora digamos que los brotes más intensos de COVID están en la zona de Centroamérica, Latinoamérica, ujú. y parece que Asia está generando más interés entre las empresas. También, digamos, de vuestra experiencia actualmente, de todo lo que estáis gestionando con las empresas, al margen de que está claro dónde está ahora más los problemas, ¿qué países, digamos, estáis viendo, qué mercados están viendo que están facilitando, ¿no?, la labor a la hora de gestionar problemas en Claro, políticas de sí. expatriación, o qué país se está sorprendiendo de decir, pues fíjate, aquí se está siendo más flexible, hay mayor agilidad administrativa, dado el problema? Sí, bueno, se hace difícil decirlo porque como en esos 3 meses ha pasado un poco de todo, pero lógicamente sí hay países que no han cerrado, digamos, han continuado abiertos y de alguna manera intentando facilitar, ¿no? Y hay países que sí han cerrado completamente, pues por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Hay países que están abriendo y que es cierto que cuando hablamos pues de Asia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Dubái aún está un poco bloqueado el tema de las nuevas visas, ¿vale? O sea que sí es cierto que yo creo que este año tenemos que estar muy, muy activos observando, porque es cierto que el foco ahora está en Latinoamérica, pero también hay que tener en cuenta que lo que os digo de los contactos locales, porque no todo, la información que recibimos es muy global, y por lo tanto sí es cierto que determinados países de Asia pues ya están más abiertos, pero esto no significa que no vayamos a tener restricciones. Y también el hecho de que España haya sido un país gravemente afectado, esto, quieras o no, también nos podría llegar a A limitar condicionar. en algún momento, y eso es algo que también nos preocupa, y es una labor que tienen que hacer desde las administraciones para de alguna manera, no sé si os acordáis cuando empezó, pues que era como, bueno, si el que viene de China o el que viene de Italia, bueno, pues España estamos un poco también en este grupo, y eso también nos podría penalizar. Esperemos que todo se ponga en marcha y empiece a rodar y no pase nada, pero sí pensamos que es bueno activar estos planes de contingencia. Yo no quiero pensar que pueda haber un segundo brote, porque eso sería muy, muy, muy malo para todo, tanto para la parte sanitaria como económica, pero tenemos que trabajar con estas variables ahora, y así no hay excusas, ¿no? Ujú. Perfecto. No sé si alguna persona más, no lo he mencionado, pero bueno, las preguntas las podéis ir poniendo en el chat que veis abajo en el Zoom, y yo las voy transmitiendo. Si tenéis alguna más, estáis a tiempo, tenemos unos minutos. Si no, pues bueno, ya veis ahí los datos de contacto de Montserrat. También a través de Aragón Exterior nos podéis contactar, como siempre. Y nosotros, en función de la consulta, siempre nos coordinamos, en este caso con Montserrat y su equipo, para, en función del país y el mercado, tratarlo todo a nivel individual, ¿no? Porque nos Mm, están llegando muchos casos pues, que son muy diversos en función del sector de actividad, en función del país, con lo cual entendemos que no hay, hombre, hay unas obligaciones administrativas, que eso no se libre a nadie, pero luego la casuística hay que tratarla de forma exacto, individual. Así que os exacto. animamos que, si ahora no hay preguntas concretas, no dudéis en contactarnos para en estos meses, donde ha cobrado más importancia, algo que por sí siempre la ha tenido, pero ahora pues se ha visto más visible la importancia de cuidar bien del personal desplazado y de prever aún con más tiempo Mm. todo lo que es la política de desplazamiento, pues que no dudéis en contactarnos. No sé, Monse, si tú quieres dar un mensaje final antes de Bueno, finalizar la conexión.
Pues bueno, no, muchas gracias a todos para asistir. Esperemos que haya sido de utilidad y el objetivo es generar reflexiones para como empresarios, como empresas, pues tomar las decisiones oportunas y no hay que tener miedo a equivocarse. La idea es decidir y luego reanalizar y volver a decidir. Estamos en momentos de gran incertidumbre y está afectando a todos los países, con lo cual no es un tema solo de aquí, sino que hay que entender que la suma de incertidumbres de todos los actores que hay en el mercado internacional, pues bueno, da un poco más de dificultad en la gestión. Pero bien enfocado, estamos viendo muchísima cooperación entre clientes, proveedores y cadenas de suministro y creemos que esto también puede ser una parte buena para fidelizar al cliente y de alguna manera generar confianza y ver que estamos haciendo todo lo posible para ser un proveedor de confianza. Monse, tenemos una pregunta adicional. No te quería No, cortar. disculpa. Nada, nos pregunta un asistente si hay un modelo oficial de cooperación, de Cooperation Agreement, para justificar el desplazamiento en fronteras terrestres. No existe un modelo oficial. Lo que habitualmente se solicita en los países en los que se puede viajar por negocios. A partir de, digamos, hasta ahora, pues había muchos países que no podíamos ir por negocios, que estaban muy limitados. A partir de ahora esperamos 15 de junio que abran fronteras europeas y nosotros, pues bueno, 1 de julio. Y por lo tanto esta parte terrestre será más fácil, pero digamos, cada país, por ejemplo, si ahora un viaje que me acuerdo que hicimos hace poco a Polonia, ¿vale? Pues bueno, tuvimos que ir por carretera y tuvimos que cruzar varias fronteras terrestres, ¿vale? Luego, cada país tienes que llevar el pack de la documentación del país, de Francia, pues de Suiza, tal, y decir, pues si estás en tránsito y cumplir con toda la documentación del país. O sea, esto eran a veces 3 o 4 países. Y también aparte, todas las cartas con el cliente, el contrato con el cliente, la solicitud del cliente que te pide que vayas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la parte terrestre, la dificultad que tenemos es que son como fronteras que antes no estaban, ¿no? Porque, bueno, digamos, y luego las personas que hay ahí no son las personas del aeropuerto que igual están más, o sea, depende de la persona que te toca y el paso fronterizo, pues te pueden pedir una documentación u otra. Nosotros hemos ido por exceso, o sea, cantidad de información, incluso traducciones, si con el cliente te escribías en inglés y tienes el contrato en inglés y el cliente te solicitaba en inglés que vayas, que es esencial, que ellos son empresa esencial, te ponía su reglamento interno diciendo que era empresa esencial y que tú como proveedor de ellos también eras esencial. Toda esa documentación a veces la hemos traducido incluso en francés, en polonés, o sea, un poco exagerado en el sentido de que no intentar evitar Llevar que más en exceso, sí, llevar más en sí, exceso. que luego no te encuentres con que en el paso fronterizo, pues igual entre Alemania y Polonia no tienen por qué hablar inglés, ¿no? Y son cosas que, bueno, hemos hecho un poco en exceso, pero no existe así un documento internacional. De hecho, en lo que creemos que deberían trabajar los gobiernos es en precisamente unificar estos criterios, ¿no? Y al menos dentro de la Unión Europea, pero unificar esos criterios para que todos tengamos unas pautas, ¿no? Pero bueno, creemos que ahora esto es bastante imposible. En este momento está todo el mundo como ocupado con la emergencia y eso se va a dar, yo creo, pues durante el año, ¿no? Y esperemos que Posteriori. se dé, sí, esperemos que Sí, se dé. digamos que igual lo único que hay modelos que es café para todos sigue siendo las comunicaciones de seguridad social. Sí, y luego cada país sí que ha creado pues unos modelos como el que teníamos aquí para enseñar a la policía para, pues bueno, pues en Francia tienen, en Italia, en Alemania, todos tienen sus propios modelos, pero digamos dentro del país, ¿no? Pero esto tú tienes que argumentar por qué vas y bueno, también es cierto que hay países que se ha podido ir, por ejemplo, ir en avión a Alemania y luego en coche a Polonia, bueno, depende de cada empresa y bueno, el tema terrestre con Francia ha estado bastante cerrado y creo
que ahora ya se puede ir por trabajos esenciales, pero claro, nosotros estamos geográficamente, hemos tenido una desventaja, ¿no? Frente a otros competidores alemanes, por ejemplo, que lo han usado incluso para proyectos futuros, ¿no? Porque nos decían clientes, ¿no? Ostras, es que el competidor alemán está vendiendo que está súper céntrico geográficamente y que él para atender en caso de contingencia solo tiene que cruzar una frontera, ¿no? Y nosotros estamos aquí abajo y tenemos que para llegar allí, con lo cual, bueno, cada empresa, cada país va a usar sus estrategias competitivas y es cierto que la situación geográfica como os comentaba ayer con estos empresarios colombianos, ¿no? Diciendo es que Colombia está súper bien estratégico en caso de contingencia porque está dentro del continente. Bueno, cada uno ahí desarrolla sus estrategias, ¿no? Y la geoposición pues también es importante. Es cierto que los países más céntricos lo han tenido más fácil para moverse a dar servicio a sus clientes y nosotros para llegar a estos países lo hemos tenido un poco más difícil. Perfecto, gracias, Monse. No sé si hay alguna preguntita más que podáis disculpar, porque igual antes ha sido error mío que no he especificado que lo pudierais escribir en el chat, en el símbolo del chat de la aplicación. Así que, por favor, no dudéis en escribir ahora si tenéis algo así en mente. Y bueno, y si no, pues lo dicho, ahí tenéis los datos de Montserrat. Os damos las gracias a todos por haber asistido. El seminario se ha quedado grabado y se os mandará a todos los asistentes y a las personas que finalmente, porque hoy en día todos van surgiendo a veces cosas y te inscribes a algo de interés y no puedes asistir por cuestiones personales o profesionales, con lo cual el seminario grabado estará en nuestra página web y se enviará también a los asistentes y a personas que se hayan inscrito, así como los datos de contacto del equipo de Feliu y de Monse. Así que si no hay ninguna cosa más, Montserrat, yo darte las gracias como siempre por tu tiempo, por lo fácil que pones todo, por trabajar y colaborar con Aragón Exterior. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los asistentes y bueno, estamos en contacto y adelante. Muy bien. Gracias, Pues buenos que días. vaya todo muy bien y a todos los Igualmente. demás, a los que habéis sacado este ratito para estar con Ares, muchísimas gracias. No dudéis en sugerirnos también cuestiones que os interesen y que podamos abordar en futuros seminarios. Muchas gracias a todos y que Gracias. paséis buena mañana. Adiós. Adiós.